El teléfono vibraba sobre la madera desgastada de la mesa del porche, un zumbido constante, casi rítmico, que competía con el canto de los grillos matutinos y el sonido del viento moviendo las hojas de los robles centenarios que custodiaban mi propiedad. Llevaba 45 minutos sonando sin pausa. En la pantalla, iluminada con una urgencia artificial, se alternaban los nombres, mamá, Carla, papá. Una y otra vez. Era una coreografía de desesperación que yo observaba desde la distancia. Con una taza de café negro en la mano y la tranquilidad absoluta de quien sabe que la tormenta que se avecina no puede mojarlo porque él mismo construyó el refugio. No contesté. No tenía nada que decirles, al menos no todavía. La niebla de la mañana se levantaba sobre las 40 hectáreas de campo que se extendían frente a mí, una tierra que mi familia llamaba despectivamente el exilio. El agujero o el capricho de Mateo de jugar al granjero pobre. Para ellos, yo era el fracaso de la dinastía. El hijo que, teniendo un título universitario y un futuro brillante en la ciudad, había decidido tirar todo por la borda para irse a vivir al campo. A ensuciarse las manos con tierra y a vestir camisas de franela que ya habían visto mejores días. Durante los últimos 5 años, habían construido una narrativa muy conveniente sobre mi vida. En las cenas familiares, a las que asistía cada vez menos, se hablaba de mí con un tono de lástima condescendiente. Pobre Mateo, la vida rural es tan dura, decía mi madre mientras servía el vino. Al menos tiene salud, aunque no tenga ambición, añadía mi padre. Y mi hermana Carla, la princesa de la casa, simplemente se reía y hacía bromas sobre si había llegado en tractor o si mis botas olían a estiércol. Yo nunca los corregí. Nunca les dije que la pequeña granja era en realidad una empresa de agrotecnología y exportación de productos orgánicos que facturaba en un mes lo que mi padre ganaba en 2 años. Nunca les expliqué que la ropa vieja era simplemente ropa de trabajo porque, a diferencia de ellos, yo sí trabajaba físicamente en mi negocio. Dejé que creyeran que era pobre. Dejé que pensaran que vivía al día. Y, sobre todo, dejé que se acostumbraran a que, misteriosamente, sus problemas financieros siempre se resolvían gracias a la suerte o a errores bancarios a su favor. Sin saber que era yo quien movía los hilos desde mi oficina con vista al valle. La crisis actual, la razón por la que mi teléfono parecía querer explotar, tenía nombre y apellido: la boda de Carla. No era cualquier boda. Era, según sus propias palabras, el evento de la década. Carla se casaba con un chico de buena familia, o al menos de una familia que aparentaba ser buena, y la obsesión por la imagen había alcanzado niveles patológicos. Durante meses, escuché los planes. Iba a ser en una hacienda histórica remodelada, con un menú diseñado por un chef con estrella Michelin, flores importadas de Holanda y una orquesta de cámara. Mis padres, jubilados y con pensiones modestas que apenas cubrían sus gastos médicos, asentían con orgullo, presumiendo ante sus amigos del club social sobre la magnitud del evento. Lo que nadie mencionaba en voz alta, pero que flotaba en el aire como un gas tóxico, era la pregunta de quién estaba pagando todo eso. El novio tenía apellido, pero no liquidez. Mis padres tenían propiedades, pero estaban hipotecadas hasta el techo para mantener su estilo de vida. Así que, como siempre, el dinero aparecía. Yo había transferido los depósitos iniciales directamente a los proveedores bajo el anonimato de una sociedad limitada, una estructura que usaba para mis inversiones. Para mi familia, el dinero venía de unos ahorros antiguos o de la generosidad de la familia del novio. Preferían creer cualquier mentira antes que aceptar que el granjero pobre era su mecenas. Todo estalló 3 días antes. El evento que detonó mi silencio y mi retirada no fue una pelea a gritos, ni un insulto directo. Fue algo mucho más doloroso, una exclusión educada, fría y calculada. Había conducido hasta la ciudad para la cena de ensayo, un evento íntimo en el restaurante más caro del centro. Llegué con mi camioneta, una Ford antigua que mantengo por nostalgia y fiabilidad, y la estacioné entre los Mercedes y los BMW de los invitados. Al entrar, noté las miradas. Llevaba unos vaqueros limpios y una camisa blanca, nada inapropiado, pero claramente no era el atuendo de diseñador que llevaban los demás. Mi madre se acercó a mí no para saludarme, sino para interceptarme.
Me tomó del brazo con esa fuerza nerviosa que usaba cuando quería controlar una situación y me guió hacia una esquina, lejos del grupo principal donde Carla reía con sus suegros. Mateo, cariño, dijo, con esa voz dulce que usaba para dar malas noticias, qué bueno que viniste, pero tenemos que hablar de la logística del sábado. ¿Logística? Pregunté, aceptando la copa de agua que me ofrecía un camarero que pasaba. Sí, verás, mi madre miró hacia los lados, asegurándose de que nadie escuchara. Carla y yo hemos estado revisando la lista de invitados y la disposición de las mesas. Es una boda muy visual. Ya sabes, las fotos, las redes sociales, la revista local va a cubrir el evento. Y pensamos que, dado tu estilo de vida y, bueno, tu situación actual, hizo un gesto vago hacia mi ropa, como si mis vaqueros fueran una enfermedad contagiosa, tal vez te sentirías más cómodo no estando en la mesa principal. De hecho, pensamos que quizás preferirías no estar en el salón principal durante la cena. Me quedé helado. No parpadeé. La miré fijamente, esperando el remate de la broma. ¿Me estás pidiendo que coma en la cocina? Pregunté, con la voz tranquila, demasiado tranquila. No, no. Por Dios, Mateo, no seas dramático, se apresuró a corregir, aunque el alivio en sus ojos me dijo que no estaba lejos de la verdad. Hemos habilitado una mesa preciosa en la terraza anexa. Es para proveedores y algunos primos lejanos. Estarás más tranquilo ahí. Sin la presión de las cámaras, sin tener que fingir etiqueta. Además, tu camioneta, le pedimos al valet que la estacione en la calle trasera, para que no desentone en la entrada. Es por la estética, hijo. Tú entiendes que la estética es fundamental para Carla. No queremos que la gente piense que, bueno, que la familia tiene problemas económicos. Ahí estaba. La frase. No queremos que la gente piense que la familia tiene problemas económicos. Lo dijo sin ironía. Lo dijo la mujer cuyo vestido de noche había sido pagado con la tarjeta de crédito que yo liquidaba cada mes. Lo dijo refiriéndose al hijo que había pagado el depósito de $20,000 para reservar el lugar donde estábamos parados. La náusea me subió por la garganta, pero no era por la comida, era por la profunda y absoluta decepción. Miré hacia el centro del salón. Carla me vio. No me saludó. Me sostuvo la mirada un segundo y luego se volvió hacia su novio, riendo. Sabía lo que mamá estaba haciendo. Lo habían planeado. Yo era el pariente vergonzoso, el campesino que debía ser escondido para no manchar la imagen de realeza que querían proyectar. Entiendo, dije. Fue lo único que salió de mi boca. ¿Lo ves? Sabía que serías razonable, mi madre sonrió, una sonrisa tensa pero victoriosa. Es por tu bien, Mateo. Para que no te sientas fuera de lugar. Claro. Por mi bien. No grité. No hice una escena. No volqué la mesa de los aperitivos. Simplemente asentí, me terminé el agua y dije que tenía que ir al baño. En lugar de eso, salí por la puerta principal, le di una propina generosa al valet para que me trajera mi camioneta vergonzosa y conduje 3 horas de regreso a mi granja en silencio absoluto. La carretera oscura fue mi única compañera. Mientras conducía, la tristeza se fue transformando en algo más sólido, más frío y mucho más peligroso, claridad. Durante años, había usado mi dinero para comprar su afecto, o al menos, su tranquilidad. Había pagado para que no sufrieran, pensando que eso era lo que hacía un buen hijo y un buen hermano. Pero al protegerlos de la realidad, los había convertido en monstruos que se alimentaban de mi carne y se quejaban de que estaba dura. Creían que era pobre porque vivía en el campo. Creían que mi falta de ostentación era falta de recursos. Bueno, era hora de que los números hablaran. A la mañana siguiente, el viernes, un día antes de la boda, me senté en mi oficina. No miré el amanecer. Miré la pantalla de mi ordenador. Abrí las cuentas de la empresa y las cuentas personales. Hice 3 llamadas. La primera fue a la planificadora de bodas, una mujer llamada Sofía con la que había hablado varias veces bajo el seudónimo de mi asistente. Buenos días, Sofía. Habla Mateo, el hermano de Carla. Ah, señor Mateo,
¡Qué gusto! Estamos ultimando detalles. Las peonías llegaron divinas. Y me alegro. Llamo para cancelar los pagos pendientes y solicitar el reembolso de los depósitos ejecutables según la cláusula de cancelación de 24 horas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso. Disculpe, ¿cómo dice? La voz de Sofía tembló. Señor, la boda es mañana. Todo está montado. El catering ya compró los insumos. Si retira los fondos ahora. Sé perfectamente lo que implica, Sofía. Leí el contrato. Yo lo firmé, ¿recuerda? La tarjeta American Express Centurión a nombre de Inversiones Tierra Alta es mía. Retiro la autorización de cargo para el saldo final, que son unos $45,000, y ejecuto la cancelación de los servicios extras que no estén pagados al 100%. Pero, la familia, su madre. Mi madre cree que soy un granjero pobre que no tiene donde caerse muerto, Sofía. Ella cree que el dinero apareció por arte de magia. Bueno, la magia se acabó. Comuníqueles que el inversor anónimo se ha retirado. Tienen hasta las 12 del mediodía para cubrir el saldo con sus propios medios o ustedes desmontan el evento. Es su política, ¿no? Sin pago completo 24 horas antes, no hay servicio. Sí, señor, pero es una catástrofe. Lo sé. Buenos días, Sofía. La segunda llamada fue a la inmobiliaria que gestionaba el apartamento donde vivían mis padres. El contrato de alquiler estaba a mi nombre, aunque ellos figuraban como inquilinos. Di orden de no renovar el contrato que vencía el mes siguiente y solicité que se les enviara la notificación de desalojo o de opción a compra inmediata por el precio de mercado. La tercera llamada fue a mi banco. Bloqueé las tarjetas adicionales que les había dado para emergencias y que usaban para peluquería, gasolina y supermercado premium. Luego, me preparé café y me senté en el porche a esperar. Y ahora, el teléfono vibraba. Finalmente, decidí contestar. No a mi madre, ni a Carla. Contesté la llamada de mi tío Roberto. Roberto era el único sensato de la familia, el hermano menor de mi padre, un hombre que trabajó toda su vida en un taller mecánico y que siempre me trató con respeto, tuviera dinero o no. ¿Mateo? Su voz sonaba agitada, con el ruido de fondo de gente gritando. Hola, tío. ¿Qué pasa? Hijo, aquí se armó la Tercera Guerra Mundial. Estamos en la hacienda. Están desmontando las flores. Sofía, la organizadora, dice que la tarjeta rebotó y que el titular retiró los fondos. Tu madre está en el suelo llorando, dice que es un error del banco, que los estafaron. Carla está gritando que le arruinaron la vida. ¿Sabes algo de esto? Tu madre dice que llamó al banco y le dijeron que la cuenta está bloqueada por el titular. Sí, tío. Sé todo. Mateo, Roberto bajó la voz. Escuché a la organizadora mencionar Inversiones Tierra Alta. Ese nombre, yo vi ese logo en la caja de vino que me regalaste en Navidad. La de tu cosecha. Roberto era listo. Sí, tío. Es mi empresa. ¿Tú pagabas la boda? El susurro de Roberto estaba lleno de incredulidad. ¿Tú? Pero si ellos dicen que apenas te alcanza para el gasoil. Y dejé que creyeran eso, tío. Pero sí, yo pagaba la boda. Y el alquiler de papá y mamá. Y la matrícula de la maestría de Carla que nunca terminó. ¿Y por qué lo cortaste ahora? ¿Por qué hoy? Porque ayer me dijeron que no era lo suficientemente bueno para sentarme en la mesa con ellos. Me dijeron que mi presencia dañaba la estética. Me mandaron a comer a la terraza con los proveedores para no avergonzarlos. Así que decidí darles la razón. Si soy tan pobre y tan vergonzoso, no puedo pagar una boda de $60,000. Los pobres no pagan lujos, tío. Escuché a Roberto respirar hondo. Al fondo, se oía el grito histérico de Carla, hagan algo. Papá, vende el coche, haz algo. Oh joder, Mateo, dijo Roberto, y en su voz no había reproche, sino una especie de admiración asustada. Tienen lo que se merecen. Pero esto es nuclear.
Pon el teléfono en altavoz, tío. Por favor. ¿Estás seguro? Sí. Ponlo en altavoz y diles que se callen. Hubo un momento de ruido, pasos, y luego la voz de Roberto imponiéndose sobre el caos. Cállense todos. Tengo a Mateo en el teléfono. El silencio se hizo poco a poco, roto solo por los sollozos de mi madre. ¿Mateo? La voz de mi padre sonaba temblorosa, una mezcla de furia y miedo. ¿Sabes lo que está pasando? Nos están echando. Y dicen que el dinero se retiró. Tienes que venir, tienes que, no sé, tú siempre arreglas cosas con tus manos, habla con ellos. No voy a ir, papá, dije, mi voz sonando clara y nítida en el salón de eventos. Y no hay nada que arreglar. Yo retiré el dinero. El silencio fue absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler a 100 kilómetros de distancia. ¿Qué? Fue Carla. Un susurro incrédulo. ¿Tú? ¿Tú qué dinero vas a tener? Si vives entre cerdos. Del dinero que ha pagado tu vida los últimos 5 años, Carla, respondí, sintiendo como cada palabra cortaba un lazo que me ataba a ellos. Inversiones Tierra Alta soy yo. El fondo de ayuda familiar que mamá creía que era una pensión del abuelo, soy yo. Todo soy yo. Eso es mentira, gritó mi madre. Tú no tienes nada. Lo haces para llamar la atención porque te pedimos que te sentaras atrás. Sofía está ahí, ¿verdad? Pregunté. Pídele que te muestre la titularidad de la tarjeta y las transferencias de los últimos 6 meses. Que te muestre los números. Escuché murmullos. Imaginé a Sofía, con su tablet, mostrando los documentos. Imaginé la cara de mi padre al ver mi firma, mi nombre, y las cifras. Cifras que ellos jamás habían manejado. Y Dios mío, susurró mi padre. Creían que era pobre porque elegí una vida sencilla, continué, sin dejarles espacio para recuperarse. Creían que porque no llevo trajes italianos ni conduzco un deportivo, no valgo nada. Me humillaron ayer. Me dijeron que mi imagen no era digna de su fiesta. Bueno, tienen razón. Mi imagen no encaja. Pero mi dinero sí encajaba, ¿verdad? Ese sí les gustaba. Aceptaban mis transferencias anónimas, pero rechazaban mi presencia física. Querían la boda de ricos, pero tratando a su hermano como a un mendigo. Pues bien, ahora tienen una boda acorde a su presupuesto real. Mateo, por favor, la voz de Carla se rompió, pasando de la arrogancia a la súplica en un segundo. No puedes hacerme esto. Es mi boda. Los invitados llegan mañana. Todo el mundo lo sabrá. Seré el hazmerreír. Ya eres el hazmerreír, Carla. Pero no por mi culpa, sino porque has vivido una mentira. Tienes 2 opciones. Una, cancelas todo, asumes la vergüenza y aprendes que no se puede vivir de apariencias. 2, pagas tú. Saca tus ahorros. Pide un préstamo. Hazte responsable de tu vida por primera vez. No tenemos ese dinero. Y gritó mi madre. Mateo, somos tu familia. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La crueldad fue mirarme a los ojos ayer y decirme que me escondiera. La crueldad fue aceptar mi ayuda durante años sin preguntar ni una sola vez cómo estaba, solo si el depósito había llegado. Se acabó. Colgué. No esperé su respuesta. Apagué el teléfono. Me quedé sentado en el porche durante horas. Vi cómo el sol llegaba a su cenit y comenzaba a bajar. Sentí una soledad inmensa, pero por primera vez en mi vida, era una soledad limpia. No estaba contaminada por la esperanza de que cambiaran. Sabía quiénes eran. Y ellos, finalmente, sabían quién era yo. O al menos, sabían lo que valía en la única moneda que ellos respetaban, el capital. Esa noche, encendí el teléfono solo para ver los mensajes. Había cientos. Insultos, súplicas, audios de llanto interminables. Y un mensaje de mi tío Roberto: la boda se canceló. Dijeron que fue una intoxicación alimentaria masiva. Nadie se lo cree.
Carla está en casa de tus padres. El novio se fue. Creo que la familia del novio se enteró de la deuda y no les gustó nada. Estoy orgulloso de ti, muchacho. Fue duro, pero necesario. No sentí alegría. No había triunfo en ver a mi hermana destrozada. Pero había justicia. Una justicia fría y matemática. Los números habían hablado, y habían dicho la verdad que yo había callado por amor, que la dignidad no se negocia, y que el respeto no se compra, pero la falta de respeto tiene un precio muy alto. Pasaron 3 días. 3 días en los que me dediqué a trabajar la tierra, a revisar los sistemas de riego, a perder el tiempo mirando cómo crecían las tomateras. Necesitaba reconectar con lo real, con lo que no mentía. La tierra te da si la cuidas. No te pide que te escondas. El 4.º día, un coche entró en mi propiedad. No era el coche de mis padres. Era un taxi. De él bajó mi madre. Parecía 10 años más vieja que la semana anterior. No llevaba joyas, ni maquillaje. Llevaba ropa sencilla. Caminó hacia el porche donde yo estaba revisando unos informes de suelo. Se quedó parada al pie de la escalera. No la invité a subir. Mateo, dijo, con la voz rota. Mamá. Lo hemos perdido todo. La inmobiliaria nos dio 30 días. Carla, el novio la dejó. Dice que le mintió sobre quiénes éramos. Él le mintió, mamá. Le mintieron. Todos ustedes. Lo sé, bajó la cabeza. Fue la primera vez en mi vida que vi a mi madre bajar la cabeza ante mí. Fuimos unos estúpidos. Nos cegó, no sé qué nos cegó. La ambición. El querer ser lo que no éramos. Y tú siempre estabas ahí, callado, y nosotros. Se echó a llorar. No fue un llanto teatral como los que usaba para manipular a mi padre. Era un llanto de derrota. Un llanto de vergüenza. Pensamos que eras un fracasado, Mateo. Y el único fracaso éramos nosotros. La miré y sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba un poco. No desaparecía, pero aflojaba. No podía arreglar sus vidas de nuevo. Si lo hacía, no aprenderían nada. Si sacaba la chequera ahora, volveríamos al mismo ciclo tóxico en 6 meses. Pero tampoco era un monstruo. Era su hijo. Siéntate, le dije, señalando la silla de mimbre. Ella subió lentamente y se sentó. Le serví un café. No voy a pagar la boda, mamá. Eso está muerto. Y no voy a pagar vuestro alquiler de lujo en el centro. Ella asintió, sorbiendo el café, temblando. Lo sé. No vengo a pedir dinero. Vengo porque no tengo a dónde ir. Tu padre está en shock, no habla. Carla está encerrada en su cuarto. Yo solo quería ver dónde vivías. Realmente verlo. Miró a su alrededor. Miró el valle, los invernaderos de alta tecnología a lo lejos, la paz del lugar. Es hermoso, Mateo. Es tranquilo. Lo es. Hablamos durante 1 hora. No de dinero. Hablamos de cosas triviales, del clima, de los abuelos. Fue la primera conversación real que tuvimos en años. Cuando el taxi volvió a buscarla, me levanté. Mamá, la detuve antes de que bajara los escalones. Sí. Saqué un sobre de mi bolsillo. No era un cheque. Eran unos documentos. No voy a mantener vuestro estilo de vida. Pero tampoco voy a dejar que viváis en la calle. Compré una casa hace tiempo, una pequeña, en el pueblo, a 20 minutos de aquí. Es modesta. 2 habitaciones, un baño. Nada de lujos. Nada de apariencias. Está a mi nombre, pero podéis vivir ahí. Tú, papá y Carla si quiere. No pagaréis alquiler, solo los servicios. Luz, agua, comida. Eso os toca a vosotros. Tendréis que trabajar. Carla tendrá que trabajar. Ella tomó el sobre como si fuera de cristal. Mateo. ¿Es eso o nada? Es un techo,
no un estatus. Si queréis vivir de apariencias, buscad otro patrocinador. Si queréis vivir con dignidad, ahí tenéis las llaves. Ella apretó el sobre contra su pecho. Me miró a los ojos y, por primera vez, me vio. No vio al granjero pobre. No vio al banco. Vio a un hombre que se respetaba a sí mismo lo suficiente como para decir basta, y que la quería lo suficiente como para no dejarla caer al vacío, aunque la obligara a bajar de su pedestal. Gracias, susurró. Gracias, hijo. Se fue. Vi el taxi alejarse levantando polvo en el camino de tierra. Sabía que el camino por delante sería difícil para ellos. Aprender a vivir con lo que uno tiene es una lección dolorosa cuando has vivido de fantasías. Carla tendría que trabajar de verdad, tal vez de camarera o secretaria, y enfrentarse al mundo sin el escudo del dinero de su hermano. Mis padres tendrían que aprender a ser jubilados normales, no aristócratas fingidos. Pero mientras volvía a mi café y miraba mis campos, sentí una paz profunda. Habían creído que era pobre por vivir en el campo. Habían subestimado el poder de lo silencioso, de lo constante, de lo real. Habían necesitado que hablaran los números para escucharme, pero al final, lo que quedó resonando no fue la cifra de mi cuenta bancaria, sino el sonido de los límites estableciéndose firmemente sobre la tierra. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo, uno más honesto y mucho más silencioso. El otoño había llegado al valle, tiñendo los robles de ocres y rojos profundos, y el aire tenía ese filo frío que anunciaba el invierno. Mi negocio seguía creciendo. Habíamos cerrado un contrato importante con una cadena de supermercados europea que valoraba la trazabilidad de nuestros productos. Pero el éxito empresarial, aunque satisfactorio, ya no era mi refugio secreto, era simplemente mi trabajo. Mi relación con la familia había cambiado radicalmente. No diría que era perfecta, ni siquiera cercana, pero era real, y eso valía más que cualquier ficción educada. Mis padres se habían mudado a la casa del pueblo. Al principio fue un choque brutal. Mi madre me llamó llorando la primera semana porque la casa no tenía lavavajillas y el baño era pequeño. Le colgué con suavidad, recordándole que la alternativa era buscarse un alquiler por su cuenta. No volvió a quejarse. Poco a poco, las noticias que me traía el tío Roberto eran alentadoras. Mi padre había empezado a cultivar un pequeño huerto en el patio trasero de la casa. Decía que le ahorraba dinero en el mercado, pero yo sabía que en el fondo encontraba cierta terapia en la tierra. La misma que yo había encontrado años atrás. Mi madre había dejado el club social, no podía pagar la cuota, y se había unido a un grupo de lectura en la biblioteca municipal. Parecía menos ansiosa, menos obsesionada con el que dirán, principalmente porque ya no tenía nada con que impresionar a nadie. La caída había sido dura, pero el suelo firme ofrece una estabilidad que las nubes no tienen. Carla fue el caso más difícil. Durante 2 meses no me habló. Me culpaba de su soltería, de su humillación pública, de su nueva vida sin lujos. Pero la necesidad es una maestra severa. Sin mis tarjetas de crédito y sin un marido rico a la vista, tuvo que buscar trabajo. Empezó como recepcionista en una clínica dental. Según mi tío, al principio llegaba a casa furiosa, odiando cada minuto, quejándose de que el trabajo estaba por debajo de su nivel. Pero el mes pasado, recibí una carta suya. No un mensaje de texto, ni un correo, sino una carta escrita a mano. En ella no me pedía perdón explícitamente, el orgullo de Carla tardaría años en disolverse, pero había un párrafo que me llamó la atención. Ayer cobré mi 3er sueldo. Pagué mi parte de la luz y me compré unos zapatos. Son baratos, no son de marca. Pero son los primeros zapatos que siento que son realmente míos. Gracias por la casa. No vendré a visitarte pronto, todavía me duele el orgullo, pero estoy bien. Guardé la carta en mi escritorio. Era suficiente. No necesitaba que fuéramos una familia de anuncio de televisión. Necesitaba que fuéramos adultos responsables de nuestras propias vidas. Yo seguía en mi porche, con mi café y mis botas manchadas de barro. Ya no era el pobre Mateo a los ojos de nadie, pero seguía viviendo con la misma sencillez que amaba. La diferencia era que ahora, esa sencillez era respetada. Había dejado de cargar con el peso de sostener una mentira ajena y, al soltar ese lastre,
Había permitido que ellos aprendieran a caminar. A veces, el mayor acto de amor no es dar, sino quitar lo que sobra, cortar la dependencia y dejar que cada uno enfrente sus propios números. Habían creído que la riqueza se medía en trajes y banquetes. Ahora entendían que la verdadera riqueza es la capacidad de dormir tranquilo por la noche, sabiendo que la vida que tienes, por pequeña que sea, es verdaderamente tuya, pagada con tu esfuerzo y sostenida con tu verdad. Y esa, queridos oyentes, es una cuenta que siempre, invariablemente, termina dando saldo positivo. A veces nos pasamos la vida intentando complacer a quienes nos juzgan por la portada, sin darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos escribiendo el libro y pagando la edición. Permitimos que nos traten como actores secundarios en nuestra propia historia solo para no incomodar. Pero llega un momento en que los números, sean de dinero, de tiempo o de dignidad, tienen que hablar para poner a cada uno en su lugar. ¿Alguna vez has sentido que eres el sostén invisible de una situación injusta, y que si dejaras de pagar la factura emocional o económica, todo se derrumbaría? ¿Te has atrevido a dejar que se derrumbe para ver qué queda de verdad entre los escombros? Cuéntame tu historia en los comentarios, te leo.